A mí me gusta mucho, yo creo que uno de los retos de la radio, que lo decía Ione, y en cuanto a la participación en redes, es ver cómo integrar lo sonoro, lo que sería lo sonoro más allá del teléfono, y que ahora hay herramientas para hacerlo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de Absolute Radio, que es una radio británica que utiliza una plataforma de microblogging sonoro que es Audioboo para fomentar la interacción de los oyentes y generar un flujo continuo de participación de sus oyentes en sonoro que está en paralelo a lo que está ocurriendo en las redes. Hemos hablado de la audiencia desde diferentes perspectivas, pero al final sabemos que en el caso de las radios privadas o de proyectos como el Extraradio, la audiencia es un producto que se vende y que a día de hoy en el digital y en el online estamos en un proceso de ver cómo lo hacemos. Es decir, yo creo que la prensa lleva un proceso más establecido, más estabilizado, aunque también hay que contar con la crisis general, de cómo llevar la publicidad a las pantallas. Pero ¿cómo creéis o cómo tenéis pensado en el caso de esta radio, que está haciéndolas en estos casos, para desarrollar un modelo de negocio viable para un caso de este tipo? Bueno, pues la verdad es que hemos dado con, no sé, con el punto más difícil de sobrellevar de nuestra corta historia y de la de otros proyectos que nacen y que ven como siempre se chocan con el mismo problema, que es sí, muy bien, pero ¿y esto ahora cómo lo solucionamos? Cuando digo cómo lo solucionamos, lo que quiero decir es sencillo. Nos gustaría cobrar por nuestro trabajo, sería un detalle, entre otras cosas porque le dedicamos, iba a decir demasiadas horas, pero nunca son demasiadas horas. En nuestro caso, hasta ahora todo es muy bonito, ¿no? Un año de proyecto, hacemos un crowdfunding para empezar, la gente pone dinero sin conocernos. En un año tenemos la grandísima suerte de que nos dan el premio Ondas a la innovación radiofónica, el premio de la Academia de la Radio a la innovación radiofónica. Es todo fantástico, ¿a que sí? Pues no, no lo es, porque el Extraradio ahora mismo no tiene financiación. A mí esto, voy a ser un poco crítica, evidentemente, me parece horrible. Me parece que es insostenible y me parece que hay que buscar una solución urgente, que ya no sé por dónde pasa, sinceramente, porque sí que creo que los oyentes o la audiencia, que hemos hablado mucho de los oyentes, están haciendo una apuesta clara por escuchar la radio de otra forma, por escuchar una radio de calidad. Pienso que el oyente de radio es muy inteligente, que no le gusta que le tomen el pelo para nada y que sabe bien que hacer radio no es fácil. La radio, y los compañeros lo sabrán, requiere unos conocimientos del medio, del tiempo, del ritmo, de la cadencia, de cómo hacer una entrevista, de cómo no hacerte pesado, de cómo sonar bien, de cómo acompañar, de cómo, en fin, la radio, ese maravilloso mundo, ¿no? Y los oyentes se han adaptado y quieren algo de calidad y se están acostumbrando y lo piden y lo exigen, y eso nos parece maravilloso, pero falta que las empresas de este país también lo crean así, porque hablar de la radio en Internet como el futuro es absurdo. Vaya, ya he utilizado una de las cosas que salía en el bingo del Congreso de Periodismo. Sabéis que hay un cartón de congresos que es cosas que no tienes que decir porque salen en todos los congresos. Pues ya podéis tachar la de la radio es el futuro porque lo acabo de decir yo, pero para decir que no lo es, evidentemente, y que es una realidad y una necesidad. ¿Cómo buscar estas fórmulas? Pues estamos en ello. A mí me gustaba lo que me contabas ayer. Sí, de momento hemos iniciado una campaña, ya os cuento que iniciamos nuestra andadura con un crowdfunding. Nosotros pedíamos dinero para un proyecto que todavía no se había puesto en marcha, le decíamos a la gente, danos dinero porque vamos a hacer algo fantástico, ya verás como sí, y la gente se lo creyó y nos dio dinero, entonces empezamos nuestras emisiones. Después de eso utilizamos mucho el trueque, con compañeros, fotógrafos, maquilladores, para sesiones, para eventos, haznos esto porque nuestro proyecto va a funcionar, ya verás como sí, y nos decían que sí. Y ahora estamos en la fase de decir, no os vamos a cobrar por lo que escucháis, porque no acabamos de encontrar la fórmula, no nos gusta la fórmula de cobrar por escuchar radio, o no hemos encontrado la fórmula perfecta, y hemos iniciado una campaña que se llama Solo un euro, que consiste en algo tan sencillo como que tú escuchas cualquiera de nuestros contenidos de forma libre, evidentemente, y cuando escuchas uno de nuestros programas, si ese en concreto te ha gustado especialmente, si además tienes un euro y si además no se te ocurre otra forma mejor de emplear ese euro que para que nosotros podamos seguir contando historias, pues coges y nos lo prestas. No nos lo das, nos lo prestas, porque nosotros a cambio te vamos a dar buena radio, o por lo menos es lo que intentamos. Ya os digo, la campaña se llama Solo un euro. También debo decir que
que empezó de forma muy flojita, la verdad, nos decepcionó un poco porque hasta ahora los oyentes del Extrarradio siempre habían apostado mucho por nosotros y cuesta eso de poner tus datos, de dar €1, pero ahora estamos sorprendiéndonos muy gratamente. La gente sí que paga. La gente si escucha un reportaje y tú se lo pides de forma agradable y no obligas a nadie y es solo €1, vamos, es que me parece que no estamos pidiendo tampoco vamos a hacernos ricos con €1, entre otras cosas porque lo que nos queda después de impuestos mejor no os lo digo, ¿no? Pero evidentemente, bueno, si os lo digo, 0,37 de cada euro que dais, claro, si tenemos que sobrevivir con eso, pues es prácticamente imposible, pero evidentemente no es la solución. Esto simplemente para nosotros es un baremo para ver si lo que hacemos gusta, para tener nuestras estadísticas, para ver qué programas funcionan mejores y peores y también pues para levantar vuestras simpatías, pero evidentemente la financiación en la radio tiene que pasar por patrocinadores, personas que apuesten por la innovación radiofónica, que es lo que nosotros hacemos, que apuesten por la calidad en radio y que quieran prestigiar su marca anunciándose en proyectos innovadores. Como nos queda poco tiempo, antes de que Jon hable de modelo, le quería preguntar ahí un tema que también teníamos ahí para hablar, que es un tema que es cómo la radio puede empezar a interactuar, porque además has traído algunos ejemplos con lo visual, el hecho de decir, no hacemos televisión, hacemos otra cosa, que quizá es una de las tendencias que también estamos apreciando, poner cámaras en los estudios, pero hay muchos ejemplos interesantes de cómo visualizar la radio y que también es un cambio en el lenguaje. Es un cambio en el lenguaje porque la prensa, bueno, como veis, la mesa no tiene nada que ver con la mesa anterior por una cuestión de formato. La radio es gratis, así por definición, salvo en algunos países ciertos servicios. Perdona, eso no tiene nada que ver, pero nos van a tener que dar una masterclass, a mí por lo menos. Yo quiero tener usuarios, seguidores, socios. Sí, exacto. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando últimamente y además últimamente hemos tenido varios ejemplos y esta diapositiva precisamente nos sirve de inspiración y nos sirve también los compañeros del laboratorio de RTV, premiados muy justamente este año, estamos hablando de proyectos para visualizar el audio. Por ejemplo, la NPR es la radio pública americana, ¿vale? Bueno, con una idiosincrasia completamente distinta a la cadena SER, por supuesto, y a radios privadas seguro y a muchas públicas. Hacen un reportaje también en radio sobre las camisetas, cómo se hacen las camisetas, en qué condiciones de trabajo, dónde, etcétera, y hablan con la gente. Y en Internet no solo ponen a disposición de la gente un audio con un titular y una descripción, sino que montan un reportaje multimedia que es pura radio. La radio no es solo un señor que se sienta delante de un micrófono y que no le vemos y que tiene buena voz. Este reportaje es pura radio, vamos, si lo buscáis es espectacular, esto es de la NPR. ¿Había alguno más? Bueno, estos son los modestos experimentos que cuando nos da la vida ponemos en marcha en la SER, ¿vale? Todas las mañanas, en Hoy por Hoy, a las 7:50 más o menos, un poquito antes, 7:48, hay un pequeño espacio que es Diario de la Crisis, que incluye gente que se ha tenido que ir de España porque no encuentra trabajo. Nosotros podríamos hacer una playlist directamente con todos los testimonios y además, bueno, con mucha carga de realidad de lo que es este país ahora mismo. ¿Por qué no les pedimos a esa chica que se ha ido a Brasil, por qué no le pedimos una foto, la colocamos sobre el mapa y tenemos todo en un mapa sonoro del Diario de la Crisis? Un experimento modesto como otro cualquiera. Hay alguno más, hay algunos ejemplos espectaculares. Bueno, no sé si lo visteis, este es muy reciente, el 11M, el aniversario, lo hicimos en colaboración con una empresa española, de hecho, Visuality. Los sonidos del 11M, es un recorrido cronológico por lo que ocurrió aquellos días de 2004. En los que, como decía la promoción de Antena, todos recordamos dónde estábamos. Tú le das al play, bueno, esto es una imagen, no lo vamos a poder ver, pero vamos, os invito a que le echéis un vistazo y se ve desde el mítico mensaje de audio de Monse, estoy en Atocha, ha habido una explosión, un audio de por cierto, un oyente que llamó a la radio diciendo, el 11 de marzo, diciendo, oye, tengo esto en el contestador, mirad a ver qué ha pasado. Es el primer audio. Y hay un recorrido de qué ocurrió, los responsables políticos, cómo se iba sucediendo. Y hay algún ejemplo más, hay uno espectacular de la radio canadiense sobre las afueras de Montreal. Este es espectacular, las afueras de Montreal. Y es pura radio. O sea, todo esto que decía Olga de el cuidado por la realización, por los fondos, por los planos,
por las voces, son testimonios de la noche en las afueras de Montreal. Y además puedes elegir, como estos libros de cuando éramos pequeños, puedes elegir tu propia historia. Arriba, en el menú, puedes elegir la gente que disfruta de la noche o la gente que trabaja en la noche, taxistas, etcétera. Es una cosa espectacular. Espectacular. Esto, en fin, en mis sueños más ocultos está, por supuesto, hacer algo de esto. Sí, me lío. Que nos queda muy poco tiempo. Ramón también tenía cosas sobre esto. Sí, no, estábamos hablando de esto y sobre lo de hablar sobre la formación de nuestro personal. Quería claro, hay una cuestión importante también, que es el hecho de decir, oye, estamos en un proceso de transición largo ya, porque llevamos hablando de la transición al digital hace mucho, pero todavía seguimos dándonos cuenta de que los profesionales de los medios de comunicación tienen que adaptarse, están en un proceso de adaptación. ¿Qué estáis haciendo en Aragón Radio? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo ha sido ese proceso? Nosotros, Aragón Radio ha puesto desde el minuto cero por internet, ¿vale? Nuestra directora Rosa Pellicero vio ahí el futuro, empezó la radio ya directamente, como bien has dicho tú, la plataforma de Aragón Radio 2 la impulsó. Entonces ha creado una redacción digital, pero que no somos los únicos que trabajamos las redes sociales, ¿vale? Nos preocupamos de que nuestra redacción, nuestras productoras, la gente que lleva nuestros programas también se implique mucho en redes sociales, y por ello damos formación constante de nuestro personal, SEO, social media, administración web. Es importante que la gente entienda que el internet, lo que hablaba Olga, que no es que es el futuro, es que ya ha llegado y igual ya lo estamos pasando y hay que estar allí. Y no es por meter un poco de crítica, pero hay gente, muchos periodistas que son reacios, no sé si os pasa a vosotros, hay gente como que ve aún el internet y las nuevas tecnologías, ya sé que es alucinante lo que estoy contando, como un poco que le cuesta acceder a ellas, y nosotros sí que desde el minuto cero intentamos que todo el mundo se sienta cómodo en ellas, que participe y que lo integre como dentro de su parte de su trabajo, que a veces no es fácil. Sí, yo creo que es importante tener todo esto en la cabeza de un periodista a la hora de contar todas estas cosas que hemos visto de la visualización, de las redes. Hay que tener muchas cosas en la cabeza, pero evidentemente van a marcar la forma de contar las cosas. Bueno, nos quedan 7 minutos. Queríamos abrir un poco a preguntas del público. No sé si hay alguna pregunta, observación. Lo hemos dejado muy claro. Si no, seguimos, que tenemos muchas cosas que contar. ¿No hay preguntas? Yo os puedo invitar a la ruta motera, la segunda ruta motera, con nuestro hashtag Moto con tu foto que tenemos, pero... Bueno, pues retomamos, seguimos aquí. En cualquier momento, por favor, si queréis hacer alguna pregunta o una observación, podéis levantar la mano. Para ir enfocando un poco hacia el final, ¿cómo crees que van a redefinirse las tendencias a corto plazo, en lo sonoro y en la radio? ¿Qué proyectos tenéis un poco para tratar de adaptaros a esas tendencias que pensáis que están ahí? Bueno, nosotros, hay una de las diferencias con la gente del periodismo escrito es que la radio, la gente del periodismo escrito ha visto cómo su negocio de toda la vida se ha derrumbado y entonces ha apostado, ha echado toda la carne del asador en el digital. La radio está pasando un tiempo muy complicado, como casi todos, muy complicado, por el descenso de los ingresos publicitarios, pero la gente sigue oyendo la radio. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una brecha tecnológica muy importante con respecto a los compañeros de periodismo escrito o periodismo incluso de vídeo, ¿vale? Televisiones, etcétera. Compartir un audio, compartir un sonido de la radio es como desactivar una bomba. Es que es verdaderamente heroico. No os podéis imaginar las decenas de llamadas de oyentes de todas las edades que llaman a la radio diciendo, bueno, es que no entiendo, no se me reproduce, no lo entiendo, el player es un asco, etcétera. El podcast, la primera vez que sale la palabra podcast es el año 2004, en un artículo en un periódico, en el Guardian, por cierto. iTunes lo incorpora en 2005. Desde 2005 no ha evolucionado nada. Sigue siendo todo, no es para humanos, para entendernos. Te tienes que suscribir. Tú pinchas en un enlace donde te aparece un código, la gente piensa que da error. La tecnología, tenemos una brecha tecnológica muy fuerte con esto y que es hora ya de ponernos en marcha y de salvarla de una vez. Yo creo que eso vemos, hay ejemplos interesantes de cómo adaptar también y adaptarse en el caso de... Este es el pantallazo que tenía del nuevo canal de la BBC One. Pero me parece que también es muy interesante, por ejemplo, lo que hizo el diario The Economist a través de una joint venture con SoundCloud y con Facebook, lanzar un canal, una radio de The Economist en
en Facebook y en SoundCloud con una integración sencilla. Por eso de decir, oye, ¿cómo? Creo que, por ejemplo, SoundCloud destaca por la facilidad y lo operativo que es a la hora de integrarse con las redes. Y también teníamos el ejemplo reciente, por ejemplo, del proyecto de Fernando Berlín de Radio Cable, que es un proyecto ya histórico de la radio online, pero que ya se ha relanzado recientemente a través de Spreaker y con un programa que se hace en streaming online por las mañanas, en el que se hace un pequeño morning y en el que están surgiendo, luego además se quedan para consumo posterior bajo demanda. También creo que es interesante ver cómo medios no sonoros como la televisión, en el caso de Mediaset, se lanzan hace 2 semanas o menos, hace 3 días prácticamente a lo sonoro, haciendo una suerte de radio y que es otro proyecto diferente llamado Morning Glory en este caso. Creo antes he visto por ahí una mano levantada al fondo a la derecha. Buenos días, es una pregunta para Olga. Quería saber, me imagino que una de las dificultades para conseguir dinero además es una medición de audiencia que las empresas que se puedan anunciar, en vuestro caso, puedan tener como referente. No sé cómo lo hacéis. Gracias. Pues no es la principal. Para nosotros la principal dificultad para conseguir financiación es el desconocimiento total de la materia. Es decir, yo creo que hay que saber no vender, porque nosotros nuestro producto lo sabemos vender bien, pero sí que hay que hablar un lenguaje determinado y hay que acceder a esas marcas de una forma determinada. Nosotros somos periodistas y es difícil romper esa barrera o traspasar esa barrera y llegar a esas grandes marcas, pero evidentemente ahí tiene que haber, en lo que me comentas de las cifras, tiene que haber un cambio de tendencia también en las empresas. Nosotros no podemos tener las mismas cifras que tiene un gran grupo mediático como puede ser Grupo Prisa o como puede ser cualquiera de las grandes emisoras convencionales. Sería absurdo tenerlas. Yo creo que sería absurdo, no, nos encantaría evidentemente, pero no vamos a tenerlas nunca en la vida porque tampoco tenemos la capacidad de difusión que tienen estas grandes emisoras, ¿no? Entonces, nuestras cifras, o por lo menos nosotros consideramos que nuestras cifras están muy bien, teniendo en cuenta que nosotros estamos ahora, a lo mejor os parecen cifras nimias viniendo de un proyecto online, pero claro, es que nosotros solo hacemos online y hemos surgido de la nada, por decirlo así. Entonces nosotros ahora estamos en 250.000 descargas, que está muy bien, de nuestros contenidos para ser un proyecto pequeño, y creemos que el cambio pasa también antes lo decía, ¿no? Porque las marcas quieran prestigiarse apostando por un proyecto, no el nuestro, hay otros de muchos otros compañeros, si es el nuestro mejor evidentemente, por un proyecto innovador y por un proyecto de calidad, ¿no? Más allá de las cifras que tienen que estar, evidentemente, ninguna marca se va a anunciar si no obtiene un resultado a cambio, ¿no? Pero tiene que cambiar esa tendencia también de que sea el único baremo o lo único en lo que se fijen las grandes marcas, ¿no? O grandes, pequeñas o medianas, las marcas en general. Este es uno de los grandes problemas, la falta de un estándar en España de medición para la radio online y uno de los problemas en el sector a la hora de luego monetizar la audiencia. Había por aquí otra mano levantada en la tercera fila. Y ya es la última pregunta porque el cronómetro va por 48 segundos. Bueno, pues rápido entonces. En el modelo de audios existe el Spotify, que es algo que todos escuchamos, y es un modelo de audio que podemos escuchar, se monetiza y tiene su éxito. ¿Habría o pensáis que puede haber, o hay, yo no conozco, un modelo para eso, pero con podcast, que yo pueda elegir de diferentes emisoras? Quiero oír esto de Julio Otero, esto de la radio por la noche, esto de tal, y poder oírlo prácticamente seguido sin tener que estar yendo a la web, buscando el podcast, bajándomelo, poniéndolo, y con esa dificultad que implica. Bueno, yo creo que en España hay una plataforma estupenda, que además también ya tiene sus años de historia, que es iVoox, sí, que lleva ya un tiempo trabajando en los desarrollos, que también están buscando su modelo de negocio. Ya uno se empieza a encontrar, por ejemplo, publicidad en iVoox, y también, por ejemplo, creo que SoundCloud es un ejemplo de cómo hacer esto, de decir, oye, voy a hacerme mi playlist a medida, me va a generar un streaming a partir de una selección que yo vaya haciendo. Pero es verdad que siguen faltando ver cómo hacemos esto, y yo creo que es una cosa que debería encabezar el sector. Esto es una visión desde fuera, de decir, vamos a hacer nuestro radio player integrando
pues herramientas como la donación de €1 por un programa, integrando publicidad ad hoc, creo que es importante, no sé qué tendrán que decir. Al final se trata de que cada uno de nosotros pudiéramos componer nuestra parrilla ideal y que esa no estuviera en un mismo medio, ¿no? Creo que ese es el secreto. Nosotros trabajamos con todas, por ejemplo, trabajamos con SoundCloud, trabajamos con iVoox, trabajamos con Audioboo ahora desde hace una semana. Cada una tiene sus puntos fuertes y nos aporta un flujo de visitantes diferentes y una modernidad también en algunos casos que no encontramos en otras y que también buscamos pretendidamente en el Extraradio, ser un producto y un proyecto que destile modernidad por todos los lados, pero hay que confeccionar la dieta perfecta de radio. El menú perfecto de radio, y creo que ese es el camino que debemos seguir, convencionales, online y todas las personas que hacemos voz, que hacemos radio. Bueno, pues con estas últimas palabras de Olga terminamos esta charla sobre radio. Os animamos a todos a escuchar mucha radio online, a escuchar lo sonoro y muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias al periodismo de Congreso Digital por esta invitación. Gracias. Gracias.